cualquier método de separación instrumental me va a dar una gráfica como esta, que vamos a conocer nosotros como cromatograma. Nos da una gráfica de la respuesta que mide mi sistema de detección con respecto al tiempo. Dependiendo de la propiedad de los analitos, va a ser el sistema de detección que yo tengo que elegir. ¿Sí? Entonces, ahorita regularmente vamos a estar hablando de una absorbancia, por ejemplo. Podemos hablar de también una fluorescencia. Podemos hablar de un voltaje. Uh-huh. E incluso podemos utilizar alguno de los fenómenos indeseables que ocurrían en la absorción atómica y en la absorción molecular. Por ejemplo, la ionización. La ionización podemos medir una intensidad de corriente o podemos medir un ángulo de deflexión en el haz de luz que se emite desde una lámpara. Entonces las unidades van a ser muy variadas. Puede ser que yo no tenga unidades como ocurre con la absorbancia. Puede ser que yo tenga unidades de milivolts si mido voltaje, de miliamperes si mido intensidad de corriente, o simplemente es algún número adimensional que me da una relación directamente proporcional a la concentración de mis analitos. Entonces, habíamos visto que esta respuesta yo la voy a ir monitoreando todo el tiempo, desde el momento en que se inyecta la muestra. Ahí está mi tiempo cero de análisis, y va a durar el tiempo necesario para lograr obtener señales como esta, que estén separadas de una mezcla compleja de señales que van a ir apareciendo aquí. Entonces, básicamente estas son las partes que yo puedo leer de un cromatograma. El tiempo muerto, que me indica a qué tiempo sale un analito que no se retiene en mi sistema. Aunque no se retenga, pues tiene que recorrer toda la tubería desde el sistema de inyección hasta el detector, y por eso es que no sale precisamente al tiempo cero. Uh-huh. Estos analitos van a ir viajando a una velocidad que me va a dar el flujo de la fase móvil en las unidades correspondientes a cada una de las técnicas. Ya lo veremos con más detalle. Entonces ese flujo puede ser alto, puede ser bajo. Entonces este tiempo puede ser grande o puede ser pequeño, dependiendo de dos cosas: el flujo y el largo de la tubería que yo estoy utilizando. ¿Sí? Entonces este tiempo muerto me permite describir con otros parámetros que vamos a calcular más adelante si mi separación es adecuada o no, pensando sobre todo en que yo la estandarizo con soluciones patrón, como cualquier otra técnica, y ya después voy a analizar las muestras problema. Entonces la idea es hacer que este primer pico que sale, pues se separe en cierto intervalo de tiempo o de distancia de los picos que no son retenidos, principalmente cuando a veces estas interferencias no retenidas me dan mucha señal en el cromatograma. Por ejemplo, en este caso, los analitos que salen aquí en el tiempo muerto, no me importa si se están encimando o no. Por eso vean, la forma del pico no parece muy, muy simétrica, pero no me va a importar. Lo único que me va a importar es que ahí es la primera señal que se forma en esta línea horizontal que habíamos llamado nosotros como línea base, y este tiempo muerto va a ser un parámetro que me va a permitir medir si mi primer pico sobre todo va a estar bien separado o no de estas interferencias. En cromatografía de gases es muy común que ese tiempo muerto esté marcado muchas veces por el disolvente de la muestra, y a veces ese disolvente, o más bien siempre ese disolvente, pues es el componente más concentrado en el sistema. Entonces, en cromatografía de gases, regularmente tengo un primer pico muy grande, que es el disolvente, y ya luego aparecen las señales de los analitos de interés. Entonces, por eso es importante medir ese tiempo muerto, para darle un tiempo suficiente a este primer pico y a los que salgan cerca de él, para evitar que ese pico salga por aquí abajo. Entonces yo no vería absolutamente nada.
porque lo único que voy a ver es la suma total de estas señales, y pues ese pico pequeñito queda ahí opacado por esta área gigante que me va a dar el tiempo o más bien el disolvente de la muestra. Entonces, por eso es importante conocer ese tiempo muerto. La mayoría de las veces le digo, lo da el disolvente, aunque a veces las condiciones del aparato se programan sobre todo para monitorear a los analitos, y muchas veces el disolvente no da señal de absorbancia, por ejemplo. Entonces, en cromatografía de gases es más sencillo ver eso, ya después lo vamos a ver por el tipo de detección. Entonces, lo que me va a interesar a mí tener es señales como esta, señales que sean bastante simétricas, porque así va a ser más reproducible el análisis según como el software calcula el área. En la actualidad, ya todos estos equipos van conectados a una computadora, incluyendo los que tenemos ahí en la sección de química analítica. Tenemos uno que todavía usaba integrador, el resultado se imprimía en una hoja de papel. Era muy ilustrativo para trabajar, pero ya no era muy bueno para enseñarles a ustedes cómo obtener los datos, ¿no? En la actualidad, si alguien entra a trabajar y hay un cromatógrafo que se les asigne para trabajar en él, pues lo más seguro es que va a tener una computadora. Entonces, con un poco de esfuerzo ya le pusimos un software y una computadora a ese otro cromatógrafo. Entonces ya tenemos un sistema más para poderles explicar todo esto en el laboratorio. Entonces, en la actualidad, pues ya el software calcula esta área bajo la curva. Tal vez en otro curso más avanzado de cromatografía y pudiéramos hablar de los otros métodos. Ahorita no nos da tiempo, pero basta con entender que el área bajo la curva pues se calcula en forma de un triángulo. Básicamente estas señales simétricas, a ver si se alcanza a ver con este color, si no mejor lo cambio, déjenme ver, tal vez con este. Necesitamos señales simétricas porque lo que el software ve básicamente son estos 3 puntos. Entonces uno pensaría que como va acoplado a la computadora saca la integral y me da el área bajo la curva, pero no es cierto. Lo que hace es trazar un triángulo aquí, y pues con la altura y esta base que se forma aquí entre estos dos puntos, ya se puede calcular esta área de una forma muy simple, ¿no? Como el área del triángulo, base por altura sobre 2, así es como la calcula el software. Entonces, por eso necesito señales simétricas. Ahorita vamos a ver qué sucede cuando yo no tengo esa simetría en mis señales. Entonces ya no va a ser tan simple como medir un resultado, sino que además tengo que evaluarlo primero para saber si esta área, por ejemplo, o esta altura, que esta altura sí es el valor puntual que me da aquí extrapolado al eje en Y, para ver si esos datos, si esos datos son reproducibles y si es confiable hacerlo de esa forma. Entonces, esto es lo que yo siempre busco, simetría en mis señales. A cada una de estas señales yo le voy a llamar o la voy a conocer como pico. Así va a ser mi señal. Entonces, en cromatografía es pico cromatográfico. En electroforesis sería pico electroforético, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente esas señales que voy a tener en forma de pico, yo voy a buscar que estén suficientemente aisladas para que no me cause interferencia entre los analitos, que es lo que yo busco con este tipo de metodologías. Entonces, el tiempo de retención va a ser característico de cada analito.
Entonces, este tiempo de retención se mide en el punto máximo de la altura de mi señal. Y este tiempo de retención me va a servir en los casos muy sencillos para la identificación de los compuestos. Entonces, con este puedo hacer yo un análisis cualitativo, por así decirlo. Si comparo el tiempo que me da un analito en un estándar y lo comparo contra el tiempo que me da un analito en la muestra problema y coinciden, pues lo más seguro es que ese analito sea el que yo tenía en el estándar. Sobre todo si tengo sistemas controlados donde yo sé que ese analito se debe de encontrar ahí, o es muy probable encontrarlo. Por ejemplo, si analizo una tableta de naproxeno, pues yo ya esperaría que en el cromatograma una de las señales fuera del naproxeno. No es tan, no es tan complicado hacerlo ahí. Pero si yo busco una muestra de agua residual, por ejemplo, yo no sabría ahí si debe haber naproxeno o no. Habría que estudiar primero por qué habría la posibilidad de que estuviera allí el naproxeno, o pensando en una matriz más biológica, en un ensayo no sé, un ensayo antidoping, por ejemplo. Uno analiza una muestra de orina buscando alguna sustancia indebida. Por ejemplo, para los deportistas es muy común el análisis de clenbuterol por estas técnicas. Entonces ahí no sabemos si el atleta va a presentar niveles de clenbuterol o no. Entonces, en esos casos, pues ya necesitamos una mayor confianza en la identificación, y a veces el tiempo de retención no es suficiente y recurrimos a otras técnicas más, también más avanzadas, que se acoplan muy bien a estas de separación, como es por ejemplo, espectrometría de masas, que ahora es uno de los acoples más utilizados a la cromatografía o a la electroforesis, y también algunos otros más avanzados como la resonancia magnética nuclear incluso. Entonces ahí sí no solo lo identifico por el tiempo, sino también lo identifico por el espectro de masas o el espectro de resonancia. Lo que sí podemos trabajar aquí en cromatografía, sobre todo en cromatografía de líquidos, es un acople entre la cromatografía y la detección ultravioleta utilizando un detector de arreglo de diodos. Ustedes recuerdan que esos espectrofotómetros son los que me permiten medir rápidamente el espectro de absorción molecular de una sustancia. Entonces, lo que sí puedo hacer aquí es identificarlo por el tiempo de retención y por el espectro de absorción UV o visible, o incluso ambos, comparándolo siempre contra un estándar. Entonces, ahorita de forma general vamos a dejarlo con que el tiempo de retención me sirve para identificar, pero en muchas cuestiones más sensibles o más complejas, ahí sí voy a tener que hacer uso de una espectroscopía para hacer la identificación, ya sea la de UV visible, la de resonancia magnética o la espectrometría de masas. Y estos otros dos parámetros, el área y la altura, estos me van a servir para hacer una cuantificación. Una vez que identifiqué que mi analito está presente en la muestra, por ejemplo, con el tiempo de retención, en un caso sencillo, ya puedo ver si esta área y esta altura las relaciono con la concentración de un analito a través de los métodos que ya vimos. Como por ejemplo el más usado, pues es la curva de calibración, donde relaciono el área contra la concentración de mi analito. Puedo usar también aquí el método del factor de respuesta. Aquí vamos a ver otro, que es el método del estándar interno y la curva de calibración con estándar interno, que a veces aquí se usa mucho para solventar algunos problemas que se tiene en la realización de la cuantificación de diferentes muestras, ¿no? Ya lo iremos viendo con ejemplos en cada una de las técnicas, e incluso iremos viendo otros métodos que no hemos visto.
o la normalización de áreas, por ejemplo, que también se usa mucho aquí en este tipo de técnicas. Entonces, por cada analito que yo logre separar, tengo que ver una señal como esta, una señal aislada, y como les decía, yo puedo relacionar estos últimos dos parámetros con la concentración. Vean, este pico de arriba tiene menos área que este pico de abajo, porque su concentración es menor, está más diluido este, este analito. Vean cómo los tiempos de retención coinciden. Entonces, aquí dice que es la muestra A en los dos. Realmente, si nosotros fuera un estándar donde se encuentra cierto analito, yo registro su tiempo de retención, por ejemplo, 3 minutos. Cuando analice mi muestra problema, donde yo sospecho o quiero confirmar si está presente o no el analito A, pues tengo que ver una señal en este mismo tiempo de retención. Si suponemos que estoy usando un sistema cromatográfico acoplado a un detector ultravioleta, pues estos dos cromatogramas se tienen que medir a la misma longitud de onda, por ejemplo. Entonces, en las clases siguientes vamos a ir viendo qué tipos de sistemas de detección tengo y cuándo es necesario utilizar uno u otro. Y en la mayoría de las veces se pueden acoplar en línea. Puedo utilizar en HPLC 2 o 3 detectores conectados al mismo tiempo y entonces puedo ir monitoreando los que absorben luz ultravioleta, los que emiten fluorescencia y los que generan una corriente eléctrica, por ejemplo. ¿Sí? Esos sistemas son bastante completos y me permiten monitorear la mayor cantidad de analitos en una muestra problema. Entonces, así es como se usan estos dos parámetros. Si tengo una mayor concentración de este analito, tendría que ver un pico más grande, pero el tiempo de retención tiene que ser muy parecido. ¿Sí? Entonces, regularmente en los libros dice que si el tiempo de retención es igual, yo puedo confirmar la presencia de un analito comparándolo con mi estándar. Sin embargo, no hay que tomárselo así a rajatabla, ¿no? Todo tiene una tolerancia, todo tiene un error. Entonces, regularmente para hacer una identificación positiva de mi analito, el tiempo de retención de ese analito, voy a poner así el tiempo de retención de este analito, debe estar incluido en el intervalo que me da el tiempo de retención de mi disolución estándar, más menos un intervalo de confianza, que en este caso no hay que calcular el intervalo porque ya viene marcado como un porcentaje. Y de forma general, para que yo pueda hacer una identificación positiva de mis analitos, tienen que caer en este intervalo, más o menos el 5% del tiempo de retención de mi estándar. Por ejemplo, aquí si mi estándar me dio 3 minutos, el 10% de 3 minutos sería 0.3. Si lo dividimos entre 2, pues ya tengo mi más menos de 0.15 minutos. ¿Sí? Entonces tengo una ventana que es más menos, que me permite confirmar la presencia de un analito a pesar de que el tiempo de retención no sea precisamente el mismo que me dio ahí en el estándar, ¿no? Estamos hablando que con este intervalo, para ese pico, cualquier pico que salga entre 2.85
Ujú. Y 3.15 minutos, yo lo puedo identificar como el mismo analito que está presente en mi estándar. Ujú. Por ejemplo, si aquí este pico me da un tiempo de 3.05 minutos, yo puedo decir que efectivamente ese analito A está presente en la muestra porque entra en este intervalo de confianza del tiempo de retención de mi estándar. Ujú. En cambio, si mi pico saliera un poco más hacia la izquierda o hacia la derecha, ujú, aquí que me diera 2.7 minutos, ujú, este pico pues ya queda fuera de ese intervalo, entonces yo no podría asegurar que ese pico es el mismo que tengo yo en el estándar, o sea que el analito que me da esa señal en la muestra es el mismo analito que yo inyecté en mi estándar. Ujú. Entonces, dependiendo de muchos parámetros, los tiempos se pueden mover un poquito, pero no deben sobrepasar ese 5%. Si este es su pico, si este en realidad es su pico, ujú, por ejemplo, que inyectáramos otro estándar y se sale mucho de esta ventana, de este intervalo de tiempo, entonces ahí hay un problema en la estabilidad de las condiciones de análisis y hay que revisarlo. Ujú. Entonces, cuando yo hago un triplicado de mi inyección estándar, eh, tengo que verificar que mis tiempos en las réplicas no se muevan tanto, si no me va a costar trabajo utilizar un tiempo de retención para identificar a un analito. Y entonces, este porcentaje del 5% es uno que comúnmente se usa en muchas guías de validación, pero ustedes se tienen que ajustar a la que les toque utilizar para sus cálculos. Tal vez en alguna diga que el 10% es tolerable, o tal vez en alguna otra se necesite más exactitud en el tiempo de retención, tal vez sea nada más un 2%. Todo va a depender de las guías que ustedes usen y del objetivo de la separación. Entonces, eh, el 5% que se le da al tiempo de retención es más o menos utilizado para las condiciones generales en diferentes métodos de análisis. Ujú. Entonces, con el área cuantifico, con el tiempo voy a identificar. Si de plano aquí yo veo otra señal, ya sea antes o después de mi analito, pues estas señales yo siempre voy a tener la duda de, pues, qué son. Ujú. Con la mayoría de los sistemas cromatográficos. ¿Sí? Porque no tengo nada contra quién compararlos en mi estándar. ¿Sí? En este caso, lo único que puedo decir es que no es mi analito A, porque mi analito A está aquí. ¿Sí? Siempre voy a necesitar un estándar para comparar, a menos de que yo esté utilizando un sistema de gases acoplado a espectrometría de masas. Ese es el único sistema hasta ahorita que sí me puede, ayudar a encontrar la identidad de estos picos desconocidos para la mayoría de los sistemas cromatográficos. En el de gases masas, ahí sí, ese sí me puede dar con cierto valor de probabilidad, me puede dar un, un nombre aproximado del analito. Ujú. También por eso esa técnica es muy, muy importante y muy recurrida en la actualidad. Ujú. Entonces, en líquidos con V se puede hacer una base de datos, pero el problema es que a veces ustedes ya saben que el espectro V no siempre es el mismo, depende de muchas cosas como el disolvente o el pH. Entonces, si la muestra no está en las mismas condiciones con las que yo generé ese espectro en mi cromatograma, a veces las bases de datos no coinciden al 100. Ujú.
Entonces, entonces, el tiempo se usa para identificar, el área se usa para cuantificar, y antes de lanzarnos a hacer una identificación de los picos, o más bien de la cuantificación sobre todo, pues hay que verificar que todos coincidan en el cromatograma. Por ejemplo, si en mi muestra problema me aparece un pico más o menos a esta altura, lo más seguro es que este pico sí coincide en tiempo con este otro de mi estándar, pero si me aparece un pico en la muestra que no coincide con ninguno en el estándar, pues entonces yo solo puedo identificar estos dos presentes en mi muestra, y este tercero, pues quién sabe qué será. Tal vez es otro componente, y si conozco bien los ingredientes de la muestra o las características del sistema, pues ya tal vez ahí puedo tener información para ver qué es. Necesitaría comprar ese estándar, inyectarlo y ver que sí salga efectivamente en este tiempo de retención. Y entonces, aunque ustedes vean 3 picos en su estándar y vean 3 picos en la muestra, no pueden cuantificarlos directamente. O sea, no puedo usar esta área como mi analito A, pero sí puedo usar las otras dos áreas para mi analito B y C, porque coinciden en el tiempo. Esta no coincide, entonces pues no puedo hacer nada con esta, más que decir que ahí aparece otra señal a ese tiempo y que no coincide con ninguno de mis estándares. Sí, porque esto es algo muy común en lo que uno se confunde al inicio de que comienza a trabajar con estas técnicas, ¿no? Porque veo 3 picos y tenía 3 en mi estándar, pues ya voy y los cuantifico, pero no es cierto, así no funciona. Si no coinciden con el tiempo de retención, pues simplemente decimos que esta muestra no contiene al analito A, pero sí contiene al B y al C. Y entonces cuando hagan su práctica de laboratorio, tengan cuidado, mucho cuidado con esto. ¿Sí? Porque en la práctica de laboratorio ustedes no van a saber qué contiene la muestra, ni siquiera van a saber qué muestra es, qué muestra les tocó o les va a tocar analizar. Entonces no pueden confiarse en que si la etiqueta dice que tiene 3, pues ya trae los 3, ¿no? Es algo que hay que confirmar. Como trabajamos con medicamentos y cosas así, productos que están a la venta, pues sí ya están bastante controlados, pero no siempre vamos a tener que analizar muestras así de ese tipo, ¿no? Que llevan un control ya. Como les decía, las muestras para buscar impurezas o esos ejemplos del antidoping, o muestras que estén en nuevos procesos de desarrollo a los que les hayan agregado o quitado componentes, ya no van a ser tan sencillas de analizar, pero todo se puede hacer fácilmente monitoreando primero los tiempos de retención. Si los 3 coinciden, pues puedo usar las 3 áreas en el ejemplo que teníamos ahí. Entonces, este es otro parámetro que me da el cromatograma. Y todos los que ya vimos, el tiempo muerto, el tiempo de retención, las áreas de los picos, las alturas, todo eso yo lo leo al final en una tabla. Ahorita les enseño un ejemplo. Lo leo en una tabla que me da el cromatograma. Entonces, otro parámetro que también me da es el ancho de los picos, que es un parámetro muy importante porque me ayuda a determinar si mi sistema está trabajando con las condiciones mínimas para que mi separación no sea tan tardada, sobre todo. Entonces, entre más angostos sean mis picos, pues yo voy a necesitar menos tiempo para separarlos, en comparación si tengo picos anchos. Y aquí necesito un mayor tiempo para separar nada más 3 picos. En cambio aquí, en este segmento de tiempo, yo ya separé 4. Y entonces el ancho de los picos es un parámetro muy importante que se puede optimizar. Se puede optimizar para evitar que la separación se haga muy, muy larga. Hablando del tiempo
de análisis. Entonces yo puedo medir mi ancho del pico a diferentes alturas, pero las más utilizadas son estas dos, el ancho a la mitad de la altura y el ancho a la base. Entonces, el ancho a la mitad de la altura se refiere a que es la medida del ancho de mi pico a la mitad de la altura máxima, como está representado aquí en esta escala, del 0 al 100% de altura, donde alcanzo el punto máximo en mi pico cromatográfico. Este es el ancho del pico a la mitad de la altura, ¿sí? Ahora, el ancho a la base se mide trazando estas dos tangentes. Vean, aquí estas líneas punteadas son dos tangentes que se trazan de cada lado del pico. Y vean, cuando se cruzan acá arriba y cuando se cruzan aquí abajo, pues ya me forman ese triángulo que les digo que el software utiliza para calcular el área bajo la curva. Entonces, tal vez alguien piense que estamos omitiendo toda esta parte del área, antes y después del pico, pero realmente por la geometría, pues esa área está contenida aquí arriba. Esa área se compensa por esta extrapolación del pico hacia valores más arriba de la altura de la señal. Y entonces todo esto queda compensado y es una forma bastante fácil de medir esa área bajo la curva. Y por eso antes se le llamaba así, W tangencial, que era el ancho que me daban estas dos tangentes, y ahora se le llama ancho a la base. Entonces, aunque no abarca todo el ancho a la base del pico, es un parámetro que es bastante reproducible y me va a servir también para describir cada una de mis señales en el cromatograma. Entonces, por eso necesito tener picos simétricos, para que el software, cuando traza estas tangentes, estas líneas tangentes, pues no omita espacios de área que ya van a ser difíciles de compensar con las diferentes alturas que puede tener mi señal en el pico. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver estos problemas de asimetría. En ocasiones hay veces que mi pico sale así. Sobre todo cuando hay un problema en el funcionamiento del instrumento, a veces mis picos tienen esta forma. Entonces aquí como que trazar las tangentes ya no es tan sencillo. Y lo más seguro es que de un lado del pico, ya sea a la derecha o a la izquierda, voy a tener pérdidas del área que las tangentes no me van a poder compensar. Entonces, por eso buscamos la simetría. Y también es más fácil de decirle para nosotros decirle al software de dónde a dónde empieza y termina el pico cuando es simétrico. Y con eso los errores de la integración se disminuyen, aunque yo lo haga manualmente. Cuando yo integro manualmente, no es que yo tenga que calcular el área del triángulo, simplemente solo le digo al software en dónde empieza mi pico y en dónde termina. Es tan fácil como arrastrar el puntero del mouse, como cuando uno quiere seleccionar un objeto, por ejemplo, en Word. Así se hace, y le decimos de dónde a dónde empieza y termina el pico. Va a ser más fácil determinarlo si la simetría es adecuada. Entonces, todas las señales tienen esta tendencia de una campana de Gauss, una distribución normal que se puede describir en términos de las desviaciones estándar de la población. En este caso, esta curva está formada por puntos, regularmente de frecuencia, en donde lo que nosotros vemos aquí es que de este lado izquierdo
hay valores muy bajos en la intensidad de la señal, es debido a que ahí empiezan a salir las moléculas de mi analito, de la columna, llegan al detector, pero la gran mayoría están saliendo en esta parte media de la curva. ¿Sí? La gran mayoría de las moléculas en mi cromatograma o en mi separación salen a un tiempo promedio que va a estar aquí en la parte central de esa curva, y después va a haber moléculas que van a quedar retrasadas y van a salir en esta otra parte, ¿no? En esta otra parte del pico, que va a ser donde termina de diferenciarse de la línea base la señal que estoy midiendo. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a ver mejor con unas animaciones. Entonces hay diferentes parámetros, tanto cinéticos como químicos, que hacen que este ensanchamiento de la banda se haga más evidente. Y yo tengo que trabajar en las condiciones en donde ese ensanchamiento no sea tan alto para, como les decía, pues evitar que necesite de métodos de separación donde el tiempo de análisis sea extremadamente largo. Entonces, eh, esta curva se puede describir por las desviaciones estándar. Aquí tengo el promedio de mis datos en el tiempo de retención, que es el punto más alto, y los puntos de las mediciones pues se van desviando hacia adelante y hacia atrás de forma simétrica. Entonces el ancho se puede describir a partir de estos valores de desviación estándar, según lo que nos dice la distribución normal o distribución de Gauss. Entonces, esta teoría nos dice que a la mitad de la altura del pico, el ancho es igual a 2.35 veces la desviación estándar de la población, y que en esta W tangencial, o este ancho a la base, yo tengo 4 veces la desviación estándar de mis datos. Entonces, la mayoría de los equipos me dan uno solo de estos anchos. O me dan el ancho a la base, o me dan el ancho a la mitad de la altura. Entonces, más adelante vamos a ver ecuaciones que utilizan uno o utilizan otro. Y pues es importante saber que no importa cuál me dé, yo puedo transformar de uno a otro utilizando esta desviación estándar. Porque si de esta ecuación de arriba yo despejo la desviación estándar, me queda de esta forma, como el ancho a la mitad de la altura entre 2.35, y si lo sustituyo aquí, el ancho a la base sería 4 entre 2.35 por el ancho a la mitad de la altura. ¿Sí? Entonces tengo aquí esta equivalencia de 1.7 veces el ancho a la mitad de la altura, que es igual al ancho a la base. Y entonces, vean cómo el ancho a la mitad de la altura no es la mitad del ancho a la base. Porque si no, aquí sería el doble, ¿no? 2 veces el ancho a la mitad de la altura me daría el ancho a la base. Aquí es 1.7. ¿Sí? Es un poco más de la mitad de ese ancho a la base. Entonces no basta con dividir esto entre 2, por ejemplo. Y entonces, esta equivalencia me permite pasar del ancho a la mitad de la altura al ancho a la base, o viceversa, ¿no? Nada más de esta última ecuación. Divido el ancho a la base entre 1.7 y ya tengo el ancho a la mitad de la altura. Y entonces, como el ancho está marcado ahí en el plano del eje X, pues cualquiera de estos anchos aquí a la base, pues van a tener unidades de tiempo. ¿Sí? Van a tener unidades de tiempo que pueden ser minutos, o pueden ser segundos. Regularmente es como se trabajan. Entonces es importante ver cuál es el ancho del pico que me da el software del cromatógrafo. Hay algunos como el de cromatografía de gases también, que son más genéricos. Ese software me da los dos, me da el ancho a la mitad o el ancho a la base. Y hay que ver bien las unidades.
porque va a ser muy importante aquí el tratamiento de las unidades para que los parámetros que vamos a calcular a continuación concuerden con lo que yo estoy viendo en el cromatograma y sobre todo con lo que yo necesito hacer o lo que yo voy a decidir hacer con esos tiempos de retención que me dan mis analitos. Entonces, este ancho también me lo da el cromatograma. A pesar de que hay anchos a cualquier altura, los más usados son estos dos y otros dos que ahorita vamos a ver para evaluar la simetría del pico, pero los más utilizados son estos, el ancho a la base y el ancho a la mitad de la altura del pico. Entonces, vean, este es un ejemplo de un cromatograma adquirido. Y vean cómo yo puedo ver aquí todos los parámetros de los que ya estuvimos hablando. Vean, aquí está el tiempo muerto. A veces es una señal muy pequeñita y no me da ninguna respuesta, pero aquí en la escala de tiempo, pues yo fácilmente le puedo asignar un valor aproximado. Entonces, en este caso, no hay que preocuparnos tanto por el valor que le asignamos al tiempo muerto, porque va a ser el mismo para todos los analitos y después eso se va a ir compensando, como vamos a ver ahorita en las ecuaciones. Entonces, tal vez para asignar el tiempo de retención no hay problema, es la señal máxima aquí, de cada uno de los picos. Pero para el tiempo muerto, al inicio a veces uno tiene dudas de qué tiempo tomo en cuenta, o tomo en cuenta o tomo en cuenta el mínimo. Como les digo, no hay ningún problema si ustedes consideran cualquiera de los tres, pero siempre que yo tenga una forma así de pico bastante clara, porque a veces salen señales así muy raras, que comparado con las señales de mi pico, pues son muy, muy pequeñitas. Por ejemplo, esto, a veces el tiempo muerto sale así. Cuando el tiempo muerto sale de esta forma, pues tomamos sí la primera altura máxima. Cuando sale como aquí, que la señal se va hacia abajo, tomamos regularmente este mínimo. Este punto mínimo, y aquí ya le podemos asignar un tiempo aproximado con la escala. Por ejemplo, 1.4 minutos sería una buena aproximación de ese tiempo. ¿Sí? Entonces, por el tiempo muerto, no me voy a preocupar en determinarlo así con exactitud. Si realmente lo necesito, hay formas de hacerlo. Podemos inyectar algunas sales que absorban o que den señal en el detector y se puede determinar el tiempo muerto, pero regularmente con esto basta. Con esta disrupción que hay en la línea base. Pero vean cómo esta señal o esta que está aquí, pues no tiene nada que ver con los picos cromatográficos que yo voy a obtener. Entonces, a veces no nos genera el dato así en la tabla de resultados como tiempo muerto, pero es bastante fácil determinarlo aquí en la escala. A esta imagen le podemos hacer zoom, podemos acercarnos, alejarnos, dependiendo de lo que necesitemos, y es la ventaja que tiene ya tener acoplado este sistema a la computadora. En cambio, antes cuando salía impreso en una hoja de papel, es como lo tenemos aquí. Yo ya no puedo hacer más grande la imagen porque se va a empezar a pixelear. Y va a llegar un momento en el que, aunque yo lo haga muy, le haga un acercamiento muy grande, pues ya los datos ya no se van a poder leer. En cambio, aquí no. Aquí con el software yo puedo manipular esta señal, como lo van a ver ustedes en la explicación de las prácticas, o también si van de forma presencial al laboratorio y van a ver fácilmente cómo se manipulan estas señales. Entonces ahí está el tiempo muerto. Aquí yo veo dos picos. Vean cómo se distingue su forma bastante bien del tiempo muerto. Aquí me marca el área y el tiempo, pero es más cómodo verlo aquí, en esta tabla que me resume los resultados de la separación. Y aquí están mis dos picos. El tiempo, que está en minutos. El área, que esta área realmente, a pesar de que yo aquí vea que dice 1000 unidades de absorbancia,
A veces no coincide si yo multiplico esta altura por este ancho que me da aquí el tiempo, que sería la base, y lo divide entre dos. A veces los números no coinciden. Lo que hace el software es que a veces lo transforma para que no nos dé un valor tan pequeñito. Por ejemplo, hay detectores que estas unidades de absorbancia las transforma a milivolts. Y ese es el resultado que nos da aquí, en la tabla. Y entonces ustedes no se preocupen por las unidades, si son milivolts, si no tiene unidades, si tiene cualquier otro tipo de unidad. No hay problema porque eso se va a cancelar con el factor de respuesta, con las unidades del factor de respuesta, o también con la pendiente de la curva de calibración. Y entonces aquí por el área no se preocupen. A veces voy a tener valores pequeños, dependiendo del fabricante. Por ejemplo, el de esta marca utiliza valores pequeños. Vean, el pico más grande me da un área de 926.1, mientras este mismo pico en otro software tal vez me dé unidades de 2 millones o de 5 millones, dependiendo de la escala a la que esté calibrado cada aparato. ¿Sí? Entonces no importa si es pequeño o es grande el área, lo único que importa es que todos deben de estar medidos en el mismo sistema, ¿no? Y así se resuelve el problema. En particular este cromatógrafo, que es de la marca Agilent, trabaja con áreas pequeñitas. Los de Waters, que es otra marca de cromatógrafos, ellos sí trabajan con valores muy, muy grandes de 100,000 hacia arriba. Entonces todo es para no tener que trabajar con valores muy pequeñitos, que luego ahí los decimales nos juegan malos cálculos cuando yo lo pongo antes o después de donde iba. En cambio aquí ya no hay problema, ¿no? Si no le pongo la última cifra decimal, regularmente en Waters se trabajan con puros enteros. Aquí todavía le dejan una decimal, pero bueno, ya no hay tanto riesgo de equivocarse. Aquí está la altura. Esta sí está en biliunidades de absorbancia. Vean, llega arribita de las 160. El de abajo llega más o menos a los 100. Esas sí son las unidades de miliunidades de absorbancia. El ancho del pico, aquí igual puede que lo esté transformando a segundos o a minutos. Hay que evaluar bien las unidades. Y después vienen otros parámetros que estos ya después los vamos a ver. El porciento de área, que me sirve para el método de cuantificación de normalización de áreas. Y la simetría, que ahorita la vamos a ver cómo se calcula. Entonces, cada que yo inyecto una muestra, una vez que coloqué en mi sistema las condiciones adecuadas, me genera una gráfica como esta y yo voy a ver todos estos resultados y puedo empezar a utilizarlos para cuantificar o para identificar los analitos. Y tenemos la ventaja aquí de que en este software yo puedo traslapar el cromatograma de, por ejemplo, un estándar. Y puedo determinar cuáles analitos sí están presentes en la muestra y cuáles no están presentes en la muestra problema. Y entonces ya no solo por el tiempo, la tabla de tiempo, sino que visualmente yo voy a poder determinar si salen picos cercanos o no a mi estándar que yo inyecté. Entonces esos son los parámetros que yo voy a medir. Y vean la escala de tiempo. En este caso es un análisis rápido para cromatografía de líquidos, que son más o menos 3.5 o 4 minutos. Ese es un análisis rápido, porque el tiempo mínimo que me tengo que esperar es esto, vean, 1.4 minutos. ¿Sí? Si yo no le doy el tiempo suficiente y quiero hacer que mis picos salgan antes, se va a empezar a encimar con esta señal y me va a empezar a causar problemas. Entonces tengo separaciones sencillas como esa y ahorita vamos a ver separaciones un poco más complejas.
Y entonces todos estos son los parámetros que yo leo directamente del equipo. Yo a veces no tengo que hacer nada porque el equipo trae condiciones de integración por default, pero yo las puedo ir refinando para decirle al software dónde empieza y dónde termina mi pico. Básicamente esto es lo único que yo puedo hacer, o más bien que yo tengo que hacer. Entonces les digo, es tan sencillo como colocar el cursor aquí en este punto, sin soltar el botón, lo arrastramos hasta este punto, y cuando yo suelto el cursor, me aparece ya esta tabla de resultados. Así de simple es manejar los datos en el software del cromatógrafo. Lo importante es cómo utilizamos esos datos y sobre todo evaluar si esos datos se pueden utilizar o no para, para calcular la concentración o identificar a un analito en una muestra problema. Y entonces, como siempre les hemos dicho, o por lo menos yo siempre les digo, no se preocupen por no saber usar el instrumento, no se preocupen por no saber usar el software, eso pues nada más es con la práctica, pero con la práctica día a día, ¿no? Con el protocolo que ustedes hacen aquí, usando nada más 2 o 3 horas el equipo, pues con eso no les va a alcanzar para aprender a usar el software. Pero si en una semana tienen oportunidad de trabajar con un sistema así, ya es tiempo suficiente para aprender a moverle todas estas condiciones, pero lo importante es, ahí está el resultado, eso lo puede sacar el equipo incluso automáticamente, aunque yo no haga nada, el software me da esa tabla de resultados. Y ahí es donde ustedes se tienen que diferenciar de los técnicos que nada más van a repetir datos, porque ustedes los van a poder criticar a partir de lo que vamos a ver a continuación con el cálculo de los otros parámetros cromatográficos que ya no me los da el software la mayoría de las veces, y yo los tengo que calcular, no solo para determinar si mi separación está bien o no, sino para entender qué es lo que está sucediendo adentro de ese sistema cromatográfico que me permite a mí tener señales separadas. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Sí? ¿Nadie tiene preguntas? Para la identificación, por ejemplo, del cromatograma anterior, Ujú. del etil y el metil, cualitativamente podríamos decir, o sea, entre más largo es el pico, podríamos decir que es el etil por su composición. No, aquí no, aquí por ejemplo pudiéramos tener, bueno, en largo, ¿a qué te refieres? ¿En largo o en duración del tiempo? No, perdón, La, la la altura, altura o la altura del pico. ajá, por la composición. Ah, Podría ya, ser, ajá. Sí, es que aquí no les puse cuál era cuál, pero bueno, el metilparabeno, lo vamos a poner así como el pico 1, y es este. Regularmente así se ordenan los picos. El etilparabeno, le voy a poner el número 2 porque es el segundo en salir, así se ordenan. ¿Sí? Entonces, ya cuando veamos los tipos de cromatografía, ahí ustedes van a ver por qué el metilparabeno sale primero y por qué el etilparabeno sale después. ¿Sí? En este caso, la altura, lo único que me diría, de alguna forma, es que si yo lo comparo contra otro pico al mismo tiempo de retención, lo único que me diría aquí la altura para estos dos picos que salen al mismo tiempo es que va a estar más concentrado. sí. Y va a estar más diluido. Es como yo comparo la altura. No puedo comparar la altura contra otro pico que salga a un tiempo de retención diferente. Por ejemplo, si yo aquí en mi muestra, déjenme acomodo aquí para ver si puedo dibujar un pico más grande. Si yo aquí obtuviera este pico en mi muestra, Pero sería otro compuesto porque no está ajá, en el mismo tiempo de sería, retención. ajá. Bueno, aquí se me fue un poco chueco, ¿no? Pero recuerden que tenemos esa ventana del más menos, ¿sí? Habría que ver si entra. Ahorita vamos a suponer que sí coincide en el tiempo de retención, o que entra en ese más menos 5%.
Lo único que puedo decir es que este está más concentrado que este. Ujú. Pero lo que no puedo hacer es comparar las alturas la mayoría de las veces. Por ejemplo, aquí yo no puedo decir que el de la izquierda está más concentrado que el de la derecha, porque su altura es más alta. Ujú. Porque si bien recuerdo, en esta mezcla, los dos están a una misma concentración. ¿Sí? Cada uno de ellos está a 10 partes por millón en la disolución. Entonces, es la misma concentración y me da diferentes alturas por un fenómeno que se conoce como teoría del ensanchamiento de la banda, que es lo que vamos a ver. Si nos da tiempo, lo vemos en esta clase, si no ya en la siguiente que tengamos. Bien, entonces, la altura de los picos y las áreas solo se comparan entre picos que dan el mismo tiempo de retención. Uh-huh. Si tengo picos diferentes, como en este caso, la altura no me va a decir si está más concentrado que el de la derecha o al revés, porque pudiera ser el caso. Uh-huh. Pudiera ser que este está a 100 partes por millón, este analito está a 100 partes por millón, y este está a 10 partes por millón. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está causando esto? Pues recuerden que, por ejemplo, aquí yo estoy midiendo la absorbancia que da cada uno de estos puntos que forman mi pico. Y pudiera ser que este coeficiente de absortividad del analito 2 sea muy pequeño en comparación con este coeficiente de absortividad del analito 1. Uh-huh. Por eso, con una menor concentración, obtengo más absorbancia, porque este es más, uh-huh, más grande que este de acá. Aquí tengo que poner más analito para poder ver esas absorbancias. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la altura y las áreas solo se comparan entre picos que están en el mismo tiempo de retención. Uh-huh. Si son picos diferentes, pudiera ser este caso, que están a concentraciones diferentes y uno es más alto que el otro, o que están a la misma y dan diferentes alturas. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué es que los picos van haciendo esto en algunos casos. Si yo aquí dibujara otro pico que saliera después, yo lo dibujaría más o menos así, todavía más chaparrito. Uh-huh. Ahorita vamos a ver por qué ocurre eso. Entre más se recorre el pico, más bajita es la altura. Y ahí recae la importancia de evaluar estos parámetros. Porque vean, aquí, sí es cierto que mi análisis dura poquito, 3.5 minutos, ¿no? Pero si lo comparamos con el de la medición de una absorbancia en absorción atómica, que tarda 15 segundos en dármelo por triplicado, pues ya es un buen de tiempo, ¿no? Así, imagínense cuántas muestras de absorción atómica yo ya pude haber leído en esos 4 o 5 minutos, cuando aquí apenas hice la inyección de un estándar. Uh-huh. Entonces, vean, todo este tiempo que está aquí, pudiera ser tiempo que estoy desperdiciando, porque aquí no sucede absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, lo que les voy a enseñar aquí, cuando veamos los diferentes tipos de cromatografía, es cómo hacer que este pico salga más cercano al primero, pero que sí, sin que se lleguen a encimar, como por ejemplo aquí. Uh-huh. Entonces, aquí entra esta parte, que es entender realmente el fin o el principio de la cromatografía y de electroforesis también, como métodos de separación instrumental. Uh-huh. Entonces, eso ahorita lo vamos a ir viendo sobre la clase, y si ya después te sigue quedando la misma duda, me recuerdas, ¿sale? Sí, gracias. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, para continuar con esta parte que vean, si es importante, regularmente en los libros la definición de la cromatografía es una técnica que me permite la separación de todas las señales, ¿no? O todos los analitos de una muestra problema. De entrada, eso no es cierto. Uh-huh. Porque vean, aquí yo solo puedo ver en esta gráfica lo que absorba a la longitud de onda de trabajo.
que yo seleccioné. Entonces, si en mi muestra problema hay un analito que no absorbe a 254 nanómetros, pues aquí no me va a dar absolutamente ninguna señal. Entonces, ¿quién me dice o quién me asegura que está saliendo a un tiempo diferente de este? Por ejemplo, si yo hiciera una medición de un cromatograma a otra longitud de onda donde sí absorba mi analito, pudiera suceder esto. No es que este sea mi primer pico que medía 254, sino que tal vez es una sustancia diferente, pero que absorbe a 310, donde la primera ya no absorbe nada. Entonces, pudiera estar pasando esto. Pudiera ser que sigan saliendo ahí dos compuestos diferentes, pero el trabajar con una longitud de onda bastante específica, pues me permite adquirir la señal de forma selectiva y solo ver la señal de mi analito A. Entonces, siendo sinceros, no siempre es eso de que el cromatógrafo te separa todas las señales, porque eso ni siquiera lo sabemos, ¿no? O sea, hay muchos analitos que no absorben a ninguna longitud de onda. Por ejemplo, los azúcares como la glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que aquí no está saliendo el pico de la glucosa? Solo que no lo puedo ver con un detector UV. Y ahí es donde entra la importancia de conocer las propiedades físico-químicas de los analitos que tienen mi muestra problema. A veces no es sencillo conocer toda la composición de la muestra, como les decía hace rato, ¿no? La de una tableta, pues tal vez sí, ¿no? Tal vez el mismo proceso de fabricación en la empresa y te dicen, pues la tableta se fabrica con esto. Pero, por ejemplo, una muestra va a ser diferente, inclusive en la más sencilla. Imagínense una muestra de orina o una muestra de saliva, va a ser muy diferente la de un niño, la de un adulto, la de un enfermo, la de un sano, y a veces hasta si es hombre o mujer, ¿no? O, la composición, y aquí se ve bien claro en estos análisis, cambia bastante, ¿no? Por el hecho de que unos tienen un tipo de metabolismo, otros tienen otro. Entonces, el objetivo real de la cromatografía, pues sería, en primer lugar, separar los analitos que a mí me interesan. De forma tradicional, así es como se usa la cromatografía. Entonces, yo ya sé que tengo una mezcla compleja, pero de esa mezcla compleja solo me van a interesar 4 componentes, por ejemplo, los que están aquí en estas figuras. Entonces, aquí va a cambiar mucho el objetivo que yo voy a alcanzar dependiendo de las necesidades, ¿no? de la misma determinación. Entonces va a cambiar mucho cuál de esos cromatogramas yo voy a seleccionar como ideal, dependiendo de cuál es mi objetivo desde un inicio. Porque, por ejemplo, vean, aquí dice en la figura de abajo, ¿cuál es el mejor cromatograma? Si yo les preguntara cuál es el mejor cromatograma, ¿qué me responderían ustedes? ¿El 1, el 2 o el 3? Si solo les hiciera esta pregunta. ¿Cuál es el mejor cromatograma? ¿Qué dirían ustedes? El tercero. El 3. El tercero. Aquí en el chat alguien está escribiendo el 3. Sí, yo creo que si vemos por esa definición de lo que es la cromatografía, que es la separación de las señales, yo creo que nadie pensaría que alguno de los otros es el ideal, ¿no? Porque en esta figura vemos que se separan los 4 en mayor grado. Entonces, sí, ese sería el mejor cromatograma si yo buscara separar completamente los 4 analitos. Pero, ¿qué sucedería? ¿Sí? Aquí sería el cromatograma 3. Si yo quiero separar todos los picos, el 3 es la respuesta. Vean qué dice el inciso B. Si solo quiero separar al pico 4,
¿Cuál sería el mejor cromatograma si yo quiero separar al pico 4? ¿Cuál me dirían que es? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1. El 1, a ver, su compañera dice que el 1. ¿Alguien piensa diferente a ella? ¿No? Entonces, en este caso, el 1 podría ser una opción. ¿Por qué escogiste el 1? Pues por cómo termina el, el ancho de cada, pues sí, cómo termina el ancho, porque por ejemplo en el tercero está como más, Más que más anchos los picos. no la base, Ajá, en la base del tercero, ajá. como que la simetría, sí, 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 se puede decir que por la simetría. Bueno, sí, bueno, ahorita no nos vamos a preocupar por la simetría del pico. Lo más seguro es que este cromatograma lo dibujaron así con la mano, como los que yo ahorita trato de pintar. Entonces, vamos a suponer que la simetría ahorita no nos causa problemas, pero bueno, vamos a suponer que todos son simétricos, o sea, que todos aquí están bien definidos, que nos salen así. Si quieren triángulos perfectos, ahorita no vamos a hablar de la simetría. Entonces ahí están. Si todos los tres son simétricos en el cromatograma, ¿cuál escogerías? Ahora escogerías uno diferente del uno. Pues los tres, ¿no? Ajá, Pero vean, por ahí alguien dice los tres. eh, El tiempo los tres son, influiría en el que en el tercero no aplicaría. sí, ¿cómo? A ver otra vez, en el tercero, ¿qué? El tiempo influye en el cuarto, de que es el tiempo de retención del cuarto es más largo que los demás. Ajá, sí, y Esa entonces, ¿cuál podría ser. escogerías tú? ¿El uno, el dos o el tres? Ay, no sé, estoy entre el uno y el 2. Ah, entre el uno y el dos. ¿Por qué entre estos dos? Por el tiempo de retención que es menos largo. Ah, menos largo. Ujú, sí. Entonces, la respuesta correcta, pues sí es el uno. el uno. Ajá. Pero no es por la simetría. Ahorita vamos a suponer, les digo que son iguales, ¿no? Entonces, ahorita vamos a evaluar, a ver cómo se evalúa la simetría. Esta es la respuesta correcta para Pero, esta pregunta. Ujú. Ahora, ¿por qué este es el mejor cromatograma? Pues porque estoy logrando mi objetivo, ¿sí o no? ¿Cuál es mi objetivo? Separar solo el pico 4. ¿Están de acuerdo que en los tres cromatogramas yo cumplo ese objetivo, sí o no? En el 1 se separa, en el 2 se separa y en el 3 se separa ese pico número 4. Pero ¿por qué este primero es el mejor? Pues porque yo podría terminar aquí mi análisis y entonces voy a lograr mi objetivo en el menor tiempo, posible. Uh-huh. Entonces, aunque yo me tuviera que esperar más tiempo, tal vez no hablemos de cortarlo ahí justo luego donde sale el pico, que yo lo cortara a esta altura, pues aún así, el segundo yo lo tendría que cortar hasta por acá y el tercero ya lo tendría que cortar más adelante. Entonces, en cualquiera de los tres estoy logrando mi objetivo. ¿Cuál voy a definir como el mejor? Pues el que me dé el tiempo de retención más bajo, porque eso se va a ver reflejado en un menor tiempo de análisis. Uh-huh. Y entre menos me tardo en dar el resultado, puedo analizar más muestras, puedo gastar menos disolvente, uh-huh, puedo pagar menos horas de servicio en el equipo, porque muchos de estos equipos son muy caros, pero hay empresas que los rentan. Uh-huh. Tal vez uno no tenga para los 2 millones de pesos que cuesta un cromatógrafo nuevo, pero tal vez sí tengamos unos 100,000 pesos para que nos lo renten, no sé, un periodo de tiempo, no sé la verdad cuánto cobren por semana o por mes,
Ajá, pero de que sale más barato que comprarlo nuevo, pues no hay duda. ¿Sí? Entonces, sí les quedó claro a todos esto. Este sería el ideal porque tiene el tiempo de análisis más corto y me permite lograr mi objetivo, separar el pico 4 del resto de los componentes de la muestra. A ver, vean, si todavía tienen dudas ahí, vamos a ver al que sigue, a ver si ahí se les aclara un poco, si no me dicen. El último, vean qué dice. ¿Cuál sería el mejor cromatograma si quiero separar solo al pico 1? ¿Cuál sería ahora el mejor cromatograma? Vanessa, tú dices que el 2 es para esta pregunta o para la anterior, porque ya no alcancé a ver el chat. Para esta pregunta. Ah, para esta última. Sería el 2, ¿no? Sí, el pico 2. ¿Por qué el 2? Digo, el pico 2, el cromatograma 2. ¿Por qué el cromatograma 2? Igual porque se obtiene a menor tiempo. Así es. Vean, aquí se ve todavía encimada la señal con el pico 2. Aquí ya está bien separada. Aquí todavía está mejor separada o más separada, mejor dicho. Pero aunque ya salió aquí mi analito, yo tengo que esperarme hasta que salga el último. ¿Sí? Porque si yo corto aquí mi análisis, me va a salir ahora al inicio de la siguiente inyección. Y ese es un error muy común que a veces se hace aquí en cromatografía, sobre todo al inyectar la muestra. ¿Sí? Ya, tú tienes bien medidos tus tiempos en el estándar y ya sabes a qué tiempo sale tu último analito y ahí paras el análisis. Pero cuando inyectas tu muestra, a veces resulta que hay analitos que se retienen más que tus estándares. Entonces uno por error corta el análisis al mismo tiempo que el estándar y cuando haces la siguiente inyección te empiezan a salir picos aquí desde el inicio. Y uno dice, pues, ¿qué pasó? Y ahí unos piensan que se está degradando su muestra y lo repiten y ya no le sale. Y luego lo vuelven a repetir y ahí vuelven a aparecer. ¿Sí? Entonces, se hace como un ciclo en donde el pico va y viene porque no le estoy dando el tiempo suficiente para que salga de la columna. Entonces, aunque yo ya logré separar aquí bien a mi analito, tengo que esperar el análisis hasta que salga el último. Y entonces, aquí yo terminaría mi análisis con el cromatograma 2. En cambio, si yo quiero separarlo todavía más de los otros picos, pues vean, voy a tener que separar a todos. Se recorre este pico 4. Lo más seguro es que este análisis yo lo tendría que terminar hasta por acá. Entonces, la respuesta aquí sería el cromatograma 2. El 1 no, porque pues no estoy logrando mi objetivo, separar al pico. ¿Sí? Entonces vean cómo aquí el mejor cromatograma no siempre es el que me da el menor tiempo de análisis. Sobre todo si quiero separar todos los picos. ¿Ya vieron? Este es el cromatograma más largo, el número 3. ¿Sí? Es el más largo, pero es el único que me permite separar todas las señales. Pues ni modo, si tengo que invertir ese tiempo, pues lo tengo que hacer. ¿Sí? Y ya después vamos a ver que hay formas de hacer que este pico no se retrase tanto y tal vez que salga por aquí. Hay formas de hacerlo. Todo esto se puede optimizar, a veces fácilmente, a veces no tan fácil, pero pudiéramos hacerle ajustes a este cromatograma todavía. Entonces, en ocasiones, sí va a ser el que me dé el tiempo de análisis más corto, si no tengo trabajo en separar mis analitos de la otra mezcla. Pudiera ser que este es mi analito de interés y todos estos son la matriz de la muestra, que aquí les vamos a llamar comúnmente interferentes. ¿Sí? Por ejemplo, para aislar el pico 1, me interfieren el 2 y el 3, ¿no? Así le llamamos de forma general interferentes, o cuando me interesa separarlos todos, ahí sí mis 4 son analitos. Entonces, siempre voy a tener estos casos. A veces me van a importar picos poco retenidos y muy retenidos. Estas son las separaciones más complicadas.
Hay veces que solo me van a interesar los más retenidos y entonces ya no me importa que todo lo que salga antes se encime. Si realmente no me interesa monitorearlo, pues a mí me da igual si se separan o si no se separan. Lo mismo para del cromatograma 2. Si mi interés es el separar el 1, ya lo logré, y si el 4 se separa de los 2, del 2 y 3, pues qué bueno, pero pues la verdad a mí no me interesa. Entonces, si el 2 y 3 encima, pues tampoco me importaría. Entonces, las más difíciles son estas cuando tengo pocos retenidos y muy retenidos, y yo quiero hacer la separación completa de todos, y aquí poco a poco vamos a ir viendo las condiciones que le tengo que mover al cromatógrafo para lograr ese objetivo. ¿Sí? Entonces, vean, aunque el libro dice que hay que separar todas las señales, no es cierto. Aquí vimos que podía ser el adecuado, o incluso en donde nada más logré separar uno. ¿Sí? Pudiera ser el correcto. Todo va a depender de qué, del objetivo de mi separación, y es algo que yo debo de tener bien claro antes de empezar a moverle ahí al cromatógrafo, porque si no, me va a costar mucho trabajo optimizar esa separación. Sí, la mayoría de los equipos, ya les dije, se maneja desde el software. Yo nada más lo único que tengo que hacer es en una charolita poner mis muestras y llenar los frascos con disolvente o abrirle al tanque de gas si estoy en cromatografía de gases. Y todo lo demás se controla desde la computadora. Cualquier persona, incluso que no sea químico, sabe usar o puede aprender a usar un cromatógrafo. Pero él no va a entender esto. No va a entender esto cuando se puede mejorar la separación. Les digo que todo este tiempo nos lo podemos ahorrar. En cromatografía de gases, en líquidos, en electroforesis. Podemos hacer que este pico salga antes. Y ellos lo pueden hacer, pero va a ser a base de prueba y error, ¿no? Tal vez le empieza a mover y ve que se recorre, le muevo más y se recorre. En cambio ustedes, si entienden bien las clases que vamos a ver más adelante y los temas, se pueden hacer predicciones mucho más exactas. Pero para eso pues necesitamos que todos estos términos los tengan bien comprendidos. Entonces, vean, este es un parámetro que se evalúa mucho, sobre todo en la parte de las validaciones, cuando un método está validado, y en las certificaciones. En cromatografía siempre se evalúa este parámetro, que es el pico cromatográfico, y es con el que tendríamos que empezar a evaluar las señales, y regularmente es el que dejamos al final. Por ejemplo, aquí, vean, en esta línea, se ve aquí. Para mí, debería de estar por aquí. Ese debería de ser el primeritito que uno tendríamos que ver antes de pensar en el área y la altura y si está o no está el pico en la muestra problema. Entonces, la simetría se mide a partir de la forma que me da el pico. Entonces, vamos a dividir nuestro pico a partir del tiempo de retención, que es la altura máxima, punto máximo en el pico. A la izquierda lo vamos a conocer como frente o cabeza del pico. A ver si nos da tiempo en esta clase, si no en la siguiente, o la próxima vez que tengamos clase, ahí van a entender por qué se le llama el frente o la cabeza del pico. Y la parte de la derecha va a ser la cola del pico. ¿Sí? Entonces, comúnmente decimos que tiene problemas de simetría en el frente o en la cabeza, o tiene problemas de simetría en la cola. Entonces, hay forma de evaluar esa simetría para determinar qué tan simétrico es mi pico o no. Porque en muchos casos suceden cosas como esta, vean. En este caso, yo pierdo, o más bien yo gano más ancho en mi pico del lado de la cola que del lado de la cabeza. Entonces, aquí tengo un problema de simetría. Está del lado de la cola porque yo voy a tratar que mis picos sean lo más angostos posibles. ¿Sí? Entonces, el lado que está más ancho aquí es la cola del pico. Aquí yo voy a decir que mi pico polea, así se le llama. O en inglés es tiling, ahorita lo vamos a ver. Entonces, es la traducción así literal, ¿no? De coleo o colea mi pico. Si este pico estuviera a la inversa, si la imagen yo la tuviera a la inversa,
Ahora sería más ancho el frente que la cola, y entonces ahí diría que mi pico cabecea, o algunos dicen frontea, o sea, pues es igual, ¿no? Es la traducción literal de cómo se describe en inglés. Entonces, cualquiera de los dos está bien, ¿no? O hay quien ni siquiera lo traduce, ¿no? Y te hablan del fronting y del tailing, es lo mismo. Entonces, esta simetría se evalúa con los anchos del pico, y hay dos formas de hacerlo. Aquí depende igual otra vez de la guía de validación que ustedes estén llevando a cabo. La más común es esta, el factor de coleo, pero como vimos aquí en el cromatograma, ese cromatograma lo que me da es el factor de asimetría, que básicamente es lo mismo, solo que están evaluados a dos diferentes alturas. Aquí usamos para el de asimetría el ancho al 10% de la altura del pico, y en el factor de coleo se usan los anchos pero al 5% de la altura. Es la única diferencia. Todo lo demás es casi lo mismo. Ahorita lo vamos a ver con las ecuaciones. ¿Sí? Entonces nada más fíjense en cuál es el que les piden a ustedes. El factor de coleo, que en inglés se abrevia así, o el factor de asimetría, que en inglés se abrevia así. Como todos esos sistemas son importados, pues casi todo viene en inglés, ¿no? O si compran uno de la marca Shimatsu, esos vienen en japonés. Pero bueno, creo que ya le tradujeron la interfase para que no cueste tanto problema. Entonces, así se calculan, vean, para el factor de coleo, lo único que tengo es que posicionarme al 5% de la altura del pico. Déjenme ver si le puedo cambiar otro color que contraste más, que sería en este punto de aquí, que es donde el pico alcanza esa altura del 5%. Aquí tendría que marcar otro punto al tiempo de retención de mi pico, y hasta acá, donde el pico vuelve a alcanzar el 5% de la altura, tendría que marcar otro punto. Y entonces aquí tengo marcada cierta distancia. Este es mi segmento AC, y este de acá es mi segmento CB. Y ya el ancho total al 5% de la altura, pues ya ese es el segmento AB que está aquí marcado. O sea, vean, yo puedo calcular un factor que se conoce como factor de coleo, dividiendo el ancho de mi pico al 5% de la altura, que sería toda esta línea que va aquí, desde el punto A hasta el punto B. Yo divido esa distancia de tiempo, o más bien esa duración del ancho del pico, en comparación con el doble de este otro segmento, del AC. Entonces, se supone que si mi pico es simétrico, déjenme ver si aquí con la pizarra del Zoom, en las figuras, donde andaba el dibujar, aquí dice, quería ver si por aquí me aparecía una de un triángulo para no irme tan choco, pero a ver, vamos a ver si con las líneas no me queda tan mal. A ver, vamos a ver, más o menos por ahí se ve simétrico, creo, a ver, por ahí está. Si no lo hacemos ahorita con el PowerPoint. Todavía me quedó medio chueco. A ver, vamos a ver un último intento. Déjenme ver si me aparecen aquí más opciones que tengo ahí. Vamos a hacerlo con este. Con este tal vez sea más, más fácil. Vean. A ver si así es más fácil dibujar un triángulo dentro de ese recuadro. A ver. Más o menos por ahí anda la mitad, ¿no? Así. Este ya no me quedó tan chueco, nada más que aquí no me deja marcar la línea. ¿Dónde está aquí? Aquí. Más o menos ahí ya no se ve tan asimétrico el pico. ¿Sí? Entonces, vean, ¿qué es lo que estamos comparando aquí en el factor de coleo? Lo que estoy comparando es la duración
en el tiempo del pico, en el ancho del pico, al 5% de la altura de este segmento, que sería desde mi segmento que va desde el punto A hasta el punto B. Entonces estoy comparando todo el ancho de mi pico al 5% de la altura. Y si mi pico es simétrico, estos segmentos que van del punto A al C tendría que ser igual al segmento que va del punto C al punto B. Si mi pico es simétrico, estos dos anchos tendrían que ser iguales. Y si son iguales, pues al multiplicarlos por 2, ya tendría yo el mismo valor del ancho total del pico, ¿no? O sea, si multiplico esto por 2, equivaldría a tener toda esta línea de un punto a otro. ¿Sí? Entonces, si mi pico es simétrico, este factor de coleo tendría que ser igual a 1. Y me diría que tengo la misma distancia del punto C hacia el punto A o hacia el punto B. Pero, ¿qué sucede aquí en el cromatograma que vemos de color azul? Bueno, en el pico que vemos de color azul. Es más grande este segmento que este otro. Entonces, lo más seguro es que este segmento AC, aunque yo lo multiplique por 2, no va a alcanzar el mismo valor de tiempo que el ancho completo del pico al 5% de la altura. Entonces, lo más seguro es que mi factor de coleo va a ser mayor a 1 cuando yo tengo un pico como este que está aquí, que está coleando. Y entonces, de forma general, decimos que mi factor de coleo tiene que valer 1 cuando yo tengo un pico simétrico. ¿Sí? Cuando tengo un pico simétrico, mi factor de coleo vale 1. Cuando tengo un factor de coleo que es mayor a 1, yo tengo problemas de coleo, como en este caso. ¿Sí? La parte de la cola es más ancha que la parte del frente, o de la cabeza del pico. Y si yo pongo mi pico cromatográfico al revés, o sea, de forma invertida, pues ahora el problema estaría en el cabeceo. Ahora esta parte, este segmento va a ser más grande, y entonces mi factor de coleo va a ser menor a 1. Entonces, eso se puede programar fácilmente en el software. Nosotros le decimos a qué altura queremos que nos integre el pico, y le podemos poner una línea aquí en el tiempo de retención, y ya nos da en automático los segmentos AB, AC y el CAB. Hay una función en el software que se conoce como dividir el pico, o el split, creo que viene. Nos genera esa división, y así es fácil determinar estos coeficientes. Para el factor de asimetría es lo mismo, solo que aquí es un poco más sencillo de entender, porque propiamente se comparan estos dos lados, ¿no? El segmento BAC con el segmento CA. Si los dos son iguales, pues mi factor de asimetría vale 1, y entonces mi pico es simétrico. Si la parte de la cabeza es más grande que la cola, significa que esta parte es más grande, entonces mi factor de asimetría sería menor a 1, y entonces aquí yo digo que el problema está en la cabeza del pico, o que mi pico cabecea o frentea, como ustedes quieran llamarlo. Sí, en inglés creo que le llaman fronting, por eso tal vez llamarle frenteo no está tan mal. En español que siempre le llamamos cabeceo,
Y al revés, ¿no? Como en este caso, el segmento BAC se ve más grande, pues entonces mi factor de asimetría, cuando es mayor a 1, yo lo que tengo es que mi pico colea. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, yo tengo que ver esta simetría, ya sea por el factor de coleo, por el factor de asimetría. Y aquí está en números, vean. Cuando mi pico es simétrico, los dos lados son iguales, mi factor de asimetría vale 1, lo mismo el factor de coleo. Si este resultado me da mayor a 1, es porque tengo un problema de simetría en la cola del pico. Si me da menor a 1, es porque tengo un problema de simetría en el frente o en la cabeza del pico. Y así se calculan. De las dos formas es bastante sencillo de calcular. Y es lo primero que yo tendría que ver. Si mi pico es simétrico o no, porque si no es simétrico, me va a causar muchos problemas de repetibilidad. Y si es un método que está validado o certificado, no va a pasar esa prueba de la simetría del pico. ¿Sí? Entonces, como todo, tiene un intervalo en donde yo puedo permitirme cierto coleo. Lo que sí tratamos de evitar es el cabeceo de los picos, principalmente porque ese cabeceo muchas veces se puede evitar y es por mal funcionamiento del equipo. Entonces, el cabeceo, los problemas del cabeceo, estos sí se deben de evitar. Entonces, casi siempre las guías de validación te permiten que tu pico colee, pero no que cabecee. Porque eso lo podemos evitar. Y ya cuando veamos cada técnica, ahí vamos a ver qué es lo que causa el coleo de los picos. A veces es un taponamiento de la columna, a veces no estoy ajustando el pH de mi fase móvil al valor correcto, a veces la columna que yo escogí no sirve para ese analito. Todo eso yo lo puedo evitar. El coleo, sí se permite, hasta cierto valor, ahorita vamos a ver cuál. ¿Sí? Entonces le voy a poner aquí que es se tolera, pero siempre y cuando sea bajito. Ahorita vamos a ver qué tan bajito. Entonces, ese sí se tolera porque a veces el coleo no depende de algo que yo pueda ajustar fácilmente en el equipo. A veces los picos colean por la misma interacción que tiene el analito con la columna. Entonces, a veces sí, cambiando la columna se puede resolver ese problema de coleo, pero en muchos casos el problema va a seguir estando ahí y también con el tiempo se va a ir desgastando la columna y lo primero que va a aparecer es ese coleo de los picos. Entonces, ese se tolera más que el cabeceo casi nadie lo acepta, pero el coleo sí se permite. Entonces, calculándolo de esa forma, yo puedo ver qué tanto me alejo de la simetría ideal, que es cuando mis dos lados son iguales. Entonces, ¿hasta dónde se tolera el coleo de los picos? Regularmente, cuando mi factor de asimetría, y aplica lo mismo para el factor de coleo, si mi asimetría es de 1 o hasta 1.05, ahí tengo un factor de asimetría que está excelente, no le tengo que mover nada a mi sistema, está trabajando bien. Ahora, si mi sistema me da coleos que me dan factores de asimetría hasta 1.2, ahí todavía es aceptable. Decimos, bueno, ya no da tan simétrico el pico, pero pues tampoco nos va a causar tanto problema, ¿no? No se desvía tanto de la forma ideal. Sí, hasta aquí es aceptable para la mayoría de las guías de validación o de acreditación.
Ahora hay otras guías que son un poco más robustas, sobre todo cuando la interacción de los analitos con la columna se sabe que es complicada, que no depende de un solo mecanismo. Ahí siempre voy a tener un coleo más amplio. Entonces, a veces se llegan a aceptar estos factores de asimetría, ¿no? Hay unas normas que no son tan estrictas, no necesitan que los picos tengan una simetría tan alta. Entonces, a veces, todavía hasta estos factores de asimetría de 1.7, 1.8 se aceptan, pero ya pasando de asimetrías de 2 ya no es ya no es aceptable para cualquier separación. Porque vean, aquí ya tengo un pico con un factor de asimetría de 4 y vean, más o menos por aquí anda el primer segmento de la cabeza y hasta acá estaría la cola del pico. Ya ni siquiera se alcanza a distinguir dónde termina el pico cromatográfico. Y entonces, entre más asimétrico es el pico, más trabajo me va a costar separarlo, sobre todo si tengo picos que salen muy cerca de él. Bueno, si aquí sale un pico, se va a traslapar en toda esta zona. Si aquí sale otro pico, se va a traslapar en toda esta zona. En cambio aquí, si yo tengo un pico que salga así juntito, no hay ningún problema. Pero si este pico con el tiempo empieza a perder simetría, pues ahí ya vienen otra vez los problemas y hay que ver qué está sucediendo. Y entonces, este parámetro de la simetría del pico es algo importante, pero casi todo el mundo lo deja hasta el final. Entonces, ya en las condiciones, como dicen aquí en el chat, en la vida real, pues en la vida real, pues depende de muchas condiciones, pero lo más recomendable es tratar de tener estas simetrías. Cuando yo tengo problemas ya como o como ahí sí hay muchas cosas que se pueden hacer en el sistema. Podemos probar otra columna, podemos ver si el pH de la disolución está bien. A veces la fuerza iónica también afecta la forma del pico. Y también, pues, si estamos seleccionando bien el tipo de cromatografía para la separación de estos analitos, o incluso, en algunos casos, hasta el mismo disolvente, en donde está mi muestra, me puede generar estos picos. A veces no es nada, el sistema cromatográfico está trabajando perfectamente. Lo que está mal es el disolvente en donde yo estoy inyectando mis analitos al sistema, y eso también se puede corregir. Entonces, poco a poco aquí vamos a ir viendo los tipos de cromatogramas que obtenemos. No todos son ideales como estos que son meramente dibujados o teóricos. Ya después iremos viendo cromatogramas como estos, que son más complicados, hasta llegar a los más, como dicen aquí en el chat, los más realistas, ¿no? Que serían como estos. Bueno, estos no son tan realistas porque todos se ven simétricos. Pero ya después vamos a ver algunos donde sí la complejidad me lleva a determinar esto, ¿no? O sea, ya separé casi todos menos este par. Siempre voy a tener a veces separaciones así de complicadas. Y yo tengo que decidir qué hacer. Si invierto más tiempo en tratar de separar estos dos, o si trabajo con mis dos señales así, y usando esa función de separar pico, puedo de alguna forma, por así decirlo, de una forma salomónica, decir, pues ya la mitad para uno y la mitad para el otro, y asunto arreglado. ¿Sí? Entonces,
no siempre voy a buscar la separación total. Para no tener que caer en los mismos problemas que teníamos acá atrás, por ejemplo. Lo que podemos ver aquí es que no siempre la mayor separación de los picos va a ser lo más adecuado para mí. Todo depende de los objetivos. Entonces, lo que sigue ya es evaluar otros parámetros que a veces me los da el software, otras veces yo los tengo que calcular a mano. No es complicado, todo es formulazo. Solo hay que entender bien para qué me sirve cada uno de esos parámetros, como es el tiempo de retención corregido, el factor de capacidad o de retención, que es el K'. Luego vamos a ver la selectividad o alfa, que no tiene nada que ver con el alfa de disociación de Charlotte o el alfa de Rimbaud, pero bueno, así se le asignó esta letra, hasta llegar a estos importantes, que es la eficiencia o número de platos teóricos. Todo va a ser con una fórmula, pero estas las puedo aplicar una vez que yo ya vi que mi pico es simétrico, porque si no es simétrico, algo le está pasando a mi equipo, y tengo que verificar qué es, hasta llegar a que es uno de los parámetros más importantes, porque engloba todos los anteriores. Depende del número de platos teóricos, depende de la selectividad, perdón, y depende también de la retención de mis analitos en la columna. Que se llama resolución es el único que me va a decir si mis picos están bien separados o no. Entonces, todos estos parámetros que están aquí se calculan a partir de los tiempos de retención, del ancho a la base, y es con lo que vamos a comenzar nuestra siguiente clase. Entonces, para la siguiente clase, yo creo que ya también les habrán dado la explicación de la práctica de HPLC, ya no van a llegar tan desencanchados, y tal vez ahí se adelanten un poquito en estos parámetros, así lo van reforzando, más en el laboratorio y luego aquí en la teoría. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy, y nos vemos dentro de 8 días para el examen. Y el examen va a comenzar a las 2 de la tarde y va a terminar a las 4. Lean bien las indicaciones. Si alguien no alcanza a ver bien los datos o hay cosas raras en las preguntas, conéctese a la reunión de Zoom. Yo aquí voy a estar conectado para que me digan todos los problemas que puedan tener en el aula. Entonces, les subí una tarea, una segunda tarea con otros ejercicios de cuantificación para que la vayan haciendo. Ya no es tan larga como la primera, creo que son solo 2 problemas y unas preguntas de teoría igual hay de opción múltiple. Váyanla haciendo, y también les habilité otra vez la tarea 1. Yo ya copié su calificación, entonces esa tarea 1 ya la pueden contestar las veces que quieran para poder ver si llegan al resultado correcto o no. Sí, entonces, estudien para el examen de teoría, y hasta regresando de Semana Santa ya continuaremos con este tema en la parte de los parámetros cromatográficos. Para terminar, ya no nos falta mucho. Nos pasamos luego a la teoría del ensanchamiento de la banda, y ya después comenzamos con lo de HPLC en el laboratorio y también aquí en la teoría. Entonces, si alguien tiene alguna otra cuestión, ahorita yo me voy a quedar aquí un rato para seguir hablando con ustedes. Los que no, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, una pregunta, va a tener que subir esto a la plataforma, ¿verdad? ¿Voy a subir qué, perdón? Lo de hoy a la aula Sí. virtual. Sí, yo les subo al rato el video, y también les voy a compartir esta presentación por si quieren ir repasándola para el laboratorio.
Ok, profesor, muchas gracias. Sí, nos vemos.